Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 7 de noviembre, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy no tengo invitados, pero tengo muchísimas noticias que quiero comentar con ustedes. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Silvia Núñez del Arco, mi esposa, que mañana jueves va a cumplir 30 años. Te quiero mucho, Silvia, y gracias por mejorar tanto mi vida. Bueno, ayer, martes 6, fue un día histórico aquí en los Estados Unidos. Los republicanos obtuvieron resultados satisfactorios. Lograron preservar la mayoría en el Senado. Hubo tres campos absolutamente fundamentales, tres estados en los cuales los republicanos prevalecieron. Fíjense, aquí en la Florida, Rick Scott desplazó al senador demócrata Bill Nelson. Le ganó por 70 mil votos. Allí, en la Florida, los republicanos capturaron una banca en el Senado. Ya tenían una mayoría de 2, ahora con la banca que había ganado Rick Scott tenían una mayoría de 3. Luego en Indiana, el empresario acaudalado Mike Brown ganó y le dio una paliza al senador en funciones, incumbente demócrata Joe Donnelly. Le ganó por 180 mil votos, por 10 puntos porcentuales. De nuevo en Indiana, además de la Florida, los republicanos ganaban una banca más. Con esas dos bancas virtualmente habían asegurado ya la mayoría del Senado, pero además faltaba más. Por si fuera poco, Ted Cruz, el senador republicano de Texas, que al comienzo del conteo iba rezagado, iba 2 o 3 puntos porcentuales detrás del demócrata Beto O'Rourke, terminó prevaleciendo, ganó la senaduría de Texas, mantuvo viva su carrera política. Ted Cruz ambiciona ser presidente y no lo oculta. Ha logrado una difícil, ardua reelección, pero ha prevalecido. Ha ganado la reelección gracias al voto rural, conservador, tejano, que históricamente ha sido siempre republicano. En vísperas de su histórica reelección, Ted Cruz concedió esta entrevista a NBC, que nosotros hemos subtitulado en español, y dijo que estaba confiado en que los electores tradicionalmente conservadores de Texas no iban a darle la espalda. En efecto, su confianza fue recompensada por los electores republicanos del estado tejano que lo reeligieron. Well, we're in a very divided time. That's true in Texas, it's true nationally. The extreme left is really angry. They're filled with rage, they're filled with hatred towards President Trump. That's resulting in a lot of things. It's resulting in, number one, tens of millions of dollars that are flooding into the state of Texas from liberal activists all over the country. But number two, it's going to result in very, very high Democratic turnout in November. Now, the good news, from my perspective, is in Texas there are a whole lot more conservatives than there are liberals. This election will come down to turnout. If we turn out common sense conservatives, I think we're going to win the election. I think we'll have a very good election. En las zonas urbanas de Texas, cuando recién habían computado el 20-25% de los votos, prevalecía con cierta holgura, 2-3 puntos porcentuales, el demócrata Beto O'Rourke. Cuando empezaron a llegar los votos rurales del campo, Ted Cruz recapturó el liderazgo y se impuso finalmente. De modo que sigue siendo una verdad, por el momento irrefutable, que Texas es un estado consistentemente republicano y que es muy difícil ganarles a los republicanos en ese estado. Allí donde fue alguna vez gobernador George W. Bush, Ted Cruz estaba muy confiado en lo que él llamaba el sentido común conservador tejano, que en efecto lo reeligió. I believe we're going to win, and I really feel encouraged. You know, a month ago, a lot of us were concerned that intensity was predominantly on the left, that conservatives, that complacency was a danger. I don't think that's a danger anymore. I think common sense conservatives are recognizing that this election in Texas and nationally is a real fork in the road.
You know, if you look at what we've accomplished over the last 2 years with a Republican president, Republican majorities in both houses, it's been incredible. I mean, we saw an historic tax cut. We've seen job-killing regulations pulled back. We've got right now the lowest unemployment since 1969. Lester, that's a year before I was born. We have the lowest African-American unemployment that's ever been recorded, with the lowest Hispanic unemployment that has ever been recorded. No deja de ser alucinante ver al senador reelegido Ted Cruz hablando maravillas del presidente en funciones Donald Trump, porque hace un par de años, cuando Cruz fue precandidato republicano, se dijeron toda clase de diatribas e incluso de agravios. Cruz llegó a decir que Trump había insultado a su mujer, pero se ve que en política prevalecen los intereses y no los sentimientos, y a veces el rencor tiene corta vida. O sea que Ted Cruz muy improbablemente le disputará a Trump la reelección en un par de años. Me parece que está ya encolumnado detrás del actual presidente. Cruz apuntaba, y las matemáticas, los votos parecen haberle dado la razón, que los electores tejanos veían con cierto resquemor que el Partido Demócrata estuviese anclado muy a la extrema izquierda, que el Partido Demócrata estuviese capturado por la retórica inflamada anticapitalista de Bernie Sanders. Y entonces Cruz decía, por eso van a perder. Y perdieron. Y perdieron a pesar de que los empresarios liberales de este país habían volcado decenas de millones de dólares en la candidatura de Beto O'Rourke. If you look at typically Democrats in Texas, in a general election, they at least pretend to go to the middle, they pretend to be moderates. I don't think Beto O'Rourke's doing that. Instead, he's running hard left. He's running like Bernie Sanders or Elizabeth Warren. So he supports impeaching President Trump. He says he's, quote, open to abolishing ICE. He's pushing for higher taxes, higher regulations. These are all policies that are out of step. Bueno, yo creo que en un par de años, si Bernie Sanders fuera el candidato demócrata, no le ganaría a Trump. Sin embargo, creo que si el candidato demócrata fuese el magnate, exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, allí las cosas sí estarían un poquito más reñidas, ¿no? Vamos a ver. Beto O'Rourke ha perdido la senaduría por Texas, pero ha hecho una campaña formidable, ha sido un contendiente muy duro de pelar, eso sí, tuvo billeteras copiosas, abultadas. Creo que nunca antes en la historia de Texas un candidato demócrata había sido tan masivamente financiado por empresarios no solo del Estado, sino de todo el país. En algún momento pareció que era capaz de obrar el milagro, se quedó corto. Este era Beto O'Rourke a pocos días de la elección de ayer martes. A lot of Republicans who are coming out to our events, meet a lot of Democrats, but I meet a lot of young people, especially who just don't affiliate by party. For them, that's a vestige of another time, doesn't work for them. And they're all about how they're going to be represented in a democracy that increasingly has been captured by political action committees and special interests and corporations. They want to know that they have a voice. And in this campaign that doesn't take a dime of PAC money, that has visited every one of the 254 counties, it's going where the people are, even if historically young people haven't voted, we're showing up with and for them. They know that this is their campaign. So I think that's a lot of the energy that you're seeing right now. Muchísimos jóvenes tejanos, liberales, progresistas, no necesariamente de extrema izquierda, salieron a votar por Beto O'Rourke porque estaban infatuados, encantados, hechizados por este candidato, ¿no? Que logró movilizarlos, despertar esa ola. Lo que no contaban es que los republicanos en el campo también iban a salir a votar casi marchando, con un entusiasmo, con una fiebre inquebrantables por su rival, el conservador Ted Cruz. O sea que por ambos campos las campañas fueron eficaces, ¿no?, en despertar el entusiasmo entre sus votantes. Y el entusiasmo no declinó en el caso de Ted Cruz. Beto O'Rourke confiaba en sus propuestas progresistas para la salud pública, para la educación pública, para favorecer a los Dreamers. Muchas de ellas calaron hondo entre los jóvenes, pero insisto, el voto rural, tejano,
ha sido siempre, y es muy difícil de doblegar, conservador, republicano. There's something happening. It's something incredibly exciting with a tremendous amount of energy. But if you're asking, will that turn Texas blue, or will it make us purple, or will we remain red? That I don't know, and I really honestly do not have a sense for the partisan color of this state. When we show up, people are talking about healthcare. We're the least insured state in the country. The ability to take their child to a therapist or afford their medications. They're talking about school teachers who have to work 2 or 3 jobs just to make ends meet. Talking about a state with 200,000 dreamers who may be deported back to a country they do not know when they could stay here and contribute to our greatness. They want us to fix those problems, and they could care less about who I do it with or the party affiliation next to my name. They just want to see us get something done. Bueno, vamos a ser justos, ¿no? Habíamos dicho que las elecciones de ayer martes eran también un plebiscito sobre Trump. Bueno, Texas había votado hace 2 años por Trump y ayer martes volvió a votar por Trump porque reeligió a Ted Cruz. O sea que el referéndum en Texas, el presidente Trump lo aprobó. Aquí en la Florida lo aprobó tanto con la victoria de Rick Scott como con la victoria de Rick DeSantis para gobernador. La Florida hace 2 años eligió a Trump y ayer martes de nuevo la Florida en el Senado y en la gobernación, que eran los 2 cargos públicos más importantes que estaban en juego. Trump pasó, es verdad que apretadamente, pero pasó de un modo airoso, sorteó la prueba. O sea que no se puede decir que Trump haya salido severamente magullado de las elecciones de ayer. Sí, por supuesto, los demócratas hicieron muy sustanciales avances en la Cámara de Representantes, pero se quedaron cortos de capturar la mayoría en el Senado y perdieron 2 estados en los que tenían senadores, Indiana y la Florida. Dicho lo cual, seguramente Trump hoy miércoles podrá dormir tranquilo. Vamos a la publicidad y luego les voy a comentar todo lo último sobre la crisis venezolana y sobre la no menos dramática crisis nicaragüense. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, perdonen que les comente esto a pie de página, pero ayer martes ha salido a la venta en todo Estados Unidos mi nueva novela titulada Pecho Frío. Está a la venta, es una novela humorística, risueña, es una suerte de sátira o parodia del poder y el periodismo y la sexualidad en el Perú. Pecho Frío. Está a la venta en Amazon y en las principales librerías y yo voy a estar presentando esta novela este domingo 11 a las 6 de la tarde en la Feria del Libro. Qué bonito afiche hicieron, ¿eh? Muy bien. Los espero el domingo a las 6 en la Feria del Libro y la novela Pecho Frío está en Amazon y en librerías. Bueno, seguimos atentamente la crisis nicaragüense porque siendo un país pequeñito, la dictadura cruel de Ortega y su mujer, Rosario Murillo, ha matado a centenares de jóvenes y estudiantes y hay muchos otros presos sometidos a torturas inhumanas. Y entonces el Día de los Muertos que se celebró la semana pasada tuvo inevitablemente un tinte político y estuvo impregnado de la profunda tristeza que alberga a tantas familias que han perdido jóvenes cruelmente abatidos por la tiranía de Ortega. Fue un Día de Muertos más amargo de lo normal para los nicaragüenses. Cientos de personas recordaron el viernes a sus seres queridos difuntos, en especial a los fallecidos en las protestas antigubernamentales, en los que han muerto al menos 320 personas. Organizaciones opositoras convocaron a familiares a recordar a las víctimas de la violencia decorando las tumbas con los colores de la bandera nicaragüense. La policía declaró ilegales las marchas que no cuentan con permiso expreso y el viernes cientos de efectivos fueron desplegados dentro y fuera de los cementerios. La presencia de la policía aquí lo miró como un abuso, porque ¿qué tiene que? Los muertos no están armados. Y aquí es donde está la paz verdadera. Es muy importante que los empresarios nicaragüenses se pronuncien de un modo enérgico contra la dictadura.
no es menos importante que los curas hagan lo propio, ¿no? Ya estuvo bueno que los empresarios y los curas terminen apañando a Ortega y a la dinastía de aquella familia que ha desdichado a Nicaragua. Por supuesto, Ortega tiene todavía dinero y paga a sus partidarios para que salgan a las calles a simular histriónicamente que lo quieren. Yo estoy seguro de que en privado toda esta gente que cobra reniega de Ortega y de las desgracias que le ha infligido a su país. El mandatario anunció en septiembre una cruzada que llamó la Batalla de las Marchas, en respuesta a las protestas opositoras que desde abril exigen su renuncia y la de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, varios trabajadores públicos reconocen que han sido presionados para ir a las marchas. Me decían, tenés que ir a apoyar a la rotonda, porque acordate que de aquí comer, de aquí te vestís, de ahí comen tus hijos. Y entonces, si no pertenecías al partido, te hacían llenar una ficha para que formara parte de ser militante del partido. Si no llenabas la ficha, ya estabas, como dicen, en la lista negra para los próximos despedidos. Es un horror que todo esto siga ocurriendo en América Latina, ¿no? Es un horror. Claro, lo hemos visto en Cuba, pero en Cuba ocurría hace 40, hace 30 años. Y el modelo perverso cubano lo han calcado desalmadamente en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia. Bueno, como ustedes saben, en 3 semanas López Obrador, izquierdista, mexicano, no sabemos bien si chavista, esto está por verse, López Obrador va a jurar como presidente de México. López Obrador ha tenido la mala idea de invitar al dictador venezolano Maduro. Desde la oposición, ¿no?, el partido PAN protesta y pide que el dictador venezolano no esté presente en la toma de posesión. Ojalá esa protesta tenga eco. Hicimos un pronunciamiento en cuanto a la invitación que Andrés Manuel López Obrador pues le hiciera en este caso al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro, a efecto pues de que lo acompañara el próximo 1 de diciembre a la toma de protesta. Sin embargo, siempre fui muy claro, desde luego que en el Partido de Acción Nacional nos oponemos a las visitas de un mandatario que por supuesto no es bienvenido a nuestro país. Lo he dicho, hay suficientes evidencias pues para afirmar que Nicolás Maduro pues es un dictador que no respeta los derechos humanos. México es un país bastante rico en el contexto de América Latina. Es decir, México no necesita el petróleo de Venezuela, no necesita las dádivas de Venezuela. México no es Cuba, no es Nicaragua. Dicho lo cual, mucho me temo que López Obrador, una vez en el poder, no se va a privar de reunirse con los dictadores de La Habana y Caracas. Y seguramente se va a confundir en efusivos abrazos con ellos y va a firmar copiosos acuerdos de cooperación. No veo a López Obrador trazando una línea en la arena, una línea moral en la arena y diciendo a este lado las democracias y a ese otro lado las dictaduras. Esto lo hizo Almagro, el uruguayo de la OEA, pero es algo muy atípico entre gente de la izquierda. Almagro venía de la izquierda uruguaya, Almagro había sido canciller de Pepe Mujica. Que un izquierdista tenga el coraje de romper con las dictaduras de La Habana y Caracas es algo que se ve una vez en 20 años. No espero tamaña prueba de limpieza moral de López Obrador, ojalá me equivoque. Entre tanto, y esto también es descorazonador, en Madrid, el canciller socialista Josep Borrell, catalán, que sirve a un gobierno bastante precario, el del socialista Pedro Sánchez, que no ha sido elegido por el pueblo, que es fruto de un complot o de una conjura parlamentaria de la cual participan los independentistas catalanes que no quieren seguir siendo parte del Reino de España y que son abiertamente golpistas e inconstitucionales. Bueno, esos son los aliados del señor Sánchez y esos son los aliados del canciller Borrell, a quien vamos a ver a continuación. Borrell, por supuesto, también apaña, prohija, cohonesta a la dictadura venezolana. ¿Cómo lo hace? Diciendo que hay que buscar una salida pacífica y negociada en Venezuela. O sea, postulando el diálogo con los matones de Caracas. Un diálogo que, como bien sabemos, no conduce a buen puerto y solamente facilita la permanencia en el poder de gente tan odiosa como Maduro y Cabello. De modo tal que el señor Borrell, canciller español,
no solo se equivoca con sus aliados en el Reino de España, los golpistas catalanes, pero también se equivoca con sus aliados en América Latina, los golpistas venezolanos. Es una vergüenza para él y para el gobierno al que sirve. No, no es verdad que todo el mundo se apunta, señor Borrell. Todo el mundo de la oposición democrática venezolana no se apunta al diálogo que usted postula, comenzando por ahí, ¿eh? Y luego, no es verdad que ustedes no hayan planteado un mediador. El señor Zapatero se ofrece como mediador 3 veces al día. Y son muchas las sospechas sobre las motivaciones que anidan en él para hacer el papel triste de relacionista público de Maduro. O sea que su invocación al diálogo cae en saco roto porque la oposición democrática venezolana sabe bien que ese diálogo es un embuste, es una trampa. A pesar de ello, y cambiando de tema, el canciller socialista Borrell expresa también su simpatía y su consideración por las caravanas migratorias centroamericanas, y pide que sean tratadas con humanidad. Está a poco de exigir que sean todos esos inmigrantes sin papeles admitidos, que sean bienvenidos aquí en los Estados Unidos. Habría que preguntarle al canciller Borrell si ellos hacen lo mismo con los inmigrantes ilegales de Marruecos, por ejemplo, cuando llegan al paso fronterizo entre Ceuta y Melilla. ¿No hay allí en Melilla un muro? ¿No hay allí unas verjas y unos alambrados? ¿Ustedes en España reciben a los marroquíes como Borrell le exige a Trump que reciba a los hondureños? ¿Por qué huyen en masa los hondureños, los salvadoreños? ¿Por qué van a pie en las condiciones tristes que vemos intentando buscar el Eldorado de Estados Unidos? Porque allí hay instituciones y en sus países no las hay. Y no es tanto la falta de desarrollo económico, sino el puro temor a la violencia, a la falta de garantías para la vida. Bueno, tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego les voy a contar todo lo último de Maduro en Venezuela, pero también todo lo último de Duque contra Maduro, ¿eh? Me gusta cuando Duque levanta su voz para hacer un contrapeso democrático a los abusos autoritarios de Maduro. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, como ustedes saben, ayer martes 6 de noviembre ha salido a la venta mi nueva novela en clave de humor, Pecho Frío. Está en Amazon y en librerías. Por supuesto que les estaré profundamente agradecido si ustedes tienen la gentileza de comprarla y leerla. Este domingo voy a estar presentando Pecho Frío en la Feria del Libro de Miami, 6 en punto de la tarde. Todos bienvenidos, mis amigos y mis enemigos también. Todos bienvenidos. Bueno, a propósito de mis enemigos, el innombrable dictador venezolano Maduro dice que el oro, porque el petróleo ya no tienen dinero siquiera para extraerlo. Tienen que rogarles a los chinos que perforen pozos para sacar petróleo. Es increíble la quiebra de PDVSA. Entonces ahora Maduro cifra sus esperanzas crematísticas en el oro y culpa a sus enemigos políticos, Velázquez y de Gracia, de lucrar con el oro venezolano. La producción de oro son la fuente de financiamiento de las mafias políticas en el sur de Venezuela, particularmente el partido político de un traidor llamado Andrés Velázquez y un traidor llamado Américo Desgracia. El partido político de estos conspiradores traidores es financiado por las mafias más putrefactas, más criminales y más contaminantes del oro. Esa es la verdad. Sobre eso hay suficiente testimonio, sobre eso hay suficientes pruebas. Suficientes, son los planes del oro. Habló el jefe de la mafia más putrefacta de Venezuela. Habló el jefe de la mafia más criminal de Venezuela. Está furioso porque tiene competidores, ¿eh? Entonces dice, ¿cómo es posible, no? Si la mafia son ellos, Maduro, Cabello y sus apandillados, entonces cualquiera que les haga algún tipo de competencia o les plantee un desafío, pues inmediatamente provoca esta respuesta virulenta del bigotudo dictador, ¿eh?
el diputado opositor Américo de Gracia, cuyo apellido Maduro tuerce tramposamente diciéndole desgracia, no le tiene miedo al tirano que impera en su país. Todos los días nos levantamos dispuestos a vencer el miedo, porque además nos corresponde, y en mi caso particular me corresponde ser diputado donde se está desarrollando el ecocidio más gigantesco que se haya cometido en la historia de nuestra república a lo largo de todo, desde Colón hasta nuestra fecha, y no podemos ser indiferentes, no podemos invisibilizarlo, mucho menos con una organización criminal como la que se está desarrollando hoy en Guayana, en el estado Bolívar, mucho menos ahora con la presencia del ELN, ellos que armaron a los pranes y ahora quieren sustituirlos por el ELN y nosotros permanecer como si en el estado Bolívar o en Guayana no estuviese pasando nada. Creo que tampoco le tiene miedo a la dictadura de Caracas el joven y muy brillante presidente colombiano Iván Duque, que no se corta a la hora de criticarla. Porque las dimensiones de esta situación merecen la atención internacional y así lo empezamos a hacer desde el primer día de nuestro gobierno. Fuimos a la Asamblea de Naciones Unidas, agradezco además la participación del Banco Mundial allí, y a instancias del secretario general Guterres tuvimos un diálogo de alto nivel donde Colombia le demostró al mundo que ha enfrentado estos desafíos migratorios con políticas de asistencia humanitaria y al mismo tiempo de normalización y regulación migratoria que deben ser ejemplo para otros países del mundo que han vivido fenómenos similares. Querido presidente Duque, convenza al presidente Trump de entrar en Venezuela. Usted puede persuadirlo. Usted es un hombre brillante, tiene un gran corazón, habla inglés perfectamente, convénzalo. Lo mismo que hizo Bush papá en Panamá en el año 89. Es una operación relámpago. Hay que extirpar el tumor. Esto se hace en 2 semanas. Los venezolanos estarían en la gloria celestial. Intentémoslo. Bueno, entre tanto hay algunos, poquísimos, venezolanos que regresan a su país diezmados por la nostalgia, derrotados por las dificultades de rehacer sus vidas en otros países. A otros les ha ido razonablemente bien, pero también regresan porque extrañan a la familia o porque quieren regresar temporalmente y luego se van otra vez. Ha fallecido la abuelita materna del presidente Duque. Mis condolencias, Iván. Desde La Habana, mis condolencias, por supuesto, a don Iván Duque y a su familia. Desde La Habana, los terroristas colombianos del ELN, principalmente el líder de esa banda terrorista Pablo Beltrán, intentan imponerle la agenda a Duque. Duque no debería dignificar a estos bandoleros conversando nada. Me parece muy bien que Duque no quiera negociar con estos forajidos. Son criminales, son enemigos de la libertad, son agitadores de la violencia, son secuestradores. Deben ir a la cárcel. Esto es lo que quiere la mayoría de la sociedad colombiana. Duque tiene que dar el ejemplo moral. Y en esto tiene que distanciarse del felón de Juan Manuel Santos. No hay nada que negociar, y menos en La Habana, que es la capital latinoamericana contra la democracia y la libertad. Es la capital del oscurantismo, del terrorismo, de las guerrillas, de las conspiraciones contra los gobiernos democráticos en los últimos 50 y pico de años. No hay nada que negociar con estos bandidos en La Habana. Y yo espero que Duque tenga las cosas claras y que no se deje arrullar por los cantos de sirena de la izquierda, que terminó cooptando mentalmente, colonizando mentalmente al tonto de Santos. Recientemente en el Congreso colombiano ocurrió un diálogo improbable entre el gran Álvaro Uribe y sus bestias pardas, Petro y el senador Cepeda. El senador Cepeda explica por qué dialogaron. Está bien, yo suscribo esas palabras con reservas. Entre políticos se puede y se debe conversar, porque la política es el arte de la negociación, de las concesiones, de encontrar puntos intermedios. Ahora, siempre y cuando sean políticos que defienden todo, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Cuando hay políticos que son caballos de Troya, del terrorismo, de La Habana, de Caracas, que son infiltrados en la democracia porque en el fondo promueven el discurso violentista ya trasnochado,
de tomar el poder a las bravas, entonces con eso no hay que negociar, no hay que negociar. Pero Cepeda de pronto tiene una propensión al diálogo que me parece plausible. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Es un hombre inteligente, proviene de la izquierda, pero en la izquierda también hay personas inteligentes. Ahora bien, yo le he visto efluvios retóricos al senador Cepeda que no parecían muy racionales, y que no parecían muy civilizados. Pero bueno, todos podemos tener desbordes hepáticos, ¿no? El expresidente Álvaro Uribe está preocupado, y yo más, porque el gobierno de Duque ha subido el impuesto a las ventas y sobre productos, alimentos de la cesta básica. O sea, si usted ahora compra huevos o pollo o arroz o leche, tiene que pagar mucho más. ¿Por qué tiene que pagar mucho más? Porque el gobierno quiere confiscarles a los consumidores su dinero, quiere meterles las manos en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Iván Duque quiere gastar en programas sociales. Que recorte esos programas sociales y que baje los impuestos. Me gustó eso de la prima. ¿Cuál prima? Porque todos hemos tenido una prima en nuestro pasado, ¿o no? ¿La prima? ¿Cuál prima? La que viene en la canasta familiar. En mi canasta familiar había 2 primas que eran divinas, guapísimas. Yo me quería meter en la canasta familiar con ellas. Todos hemos tenido una prima. No digo que luego ocurrió, pero uno lo malició, ¿verdad? La prima siempre será la prima, ¿no? La prima siempre será. Quien sabe de esto mejor que nadie es Mario Vargas Llosa, que se casó con la prima. Dios lo tenga en conserva, como dicen los españoles. Dios lo tenga en conserva. O sea que él hizo lo que todos nosotros pusilánimes no nos atrevimos a hacer. Seducir a la prima y poseerla, y desposarla, y hacerle 3 hijos. O sea que esa es la prima. La otra prima de la que hablan aquí es que Iván Duque, que yo creía que iba a ser un presidente pro mercado, pro capitalista, sube los impuestos. ¿Pero cómo vas a subir el impuesto a las ventas de la leche, de los huevos, del arroz, del pollo? Estos son productos que consume la clase media trabajadora. Ahora, para pagar, tú compras 2 huevos, un huevo te lo comes tú y el otro se lo come Duque. No me parece. Regresamos después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Shakira ha terminado su gira mundial y la concluyó como correspondía, claro, en Bogotá. Shakira, ¿qué no he dicho ya de ella, no? Shakira es una artista inmortal. Shakira ya es eterna. Su contribución a la felicidad humana es incalculable. Nos ha hecho tan felices con su arte, con su música. Y estuvo en Colombia y, por supuesto, ella siempre tiene una agenda social, ella tiene un corazón de oro, y en Cartagena inauguró un colegio para los niños más necesitados, financiado por su fundación Pies Descalzos. Hacia las 3:30 de la tarde llegó al barrio Villas de Aranjuez la cantante colombiana Shakira, quien era esperada en medio de aplausos por cientos de personas para poner la primera piedra de lo que será el segundo megacolegio construido por la Fundación Pies Descalzos en Cartagena y que beneficiará a más de 1000 menores de edad de esa comunidad. Estoy muy feliz porque en esta comunidad hemos logrado conseguir un apoyo importante para construir una nueva escuela, así que hoy es un día de celebración para mí, para nuestra fundación. Desafortunadamente en esta comunidad hay 13.000 familias, 7.000 niños. ¿Saben cuántas escuelas? 2. 2 escuelas para 7.000 niños. Tan inteligente ella, ¿no? Es absolutamente brillante. Y lo mismo es una artista sensible para escribir canciones y para cantarlas y para bailarlas y para seducir a la audiencia, que es una ciudadana comprometida con los grandes problemas de su tiempo y de su país, ¿no? Porque una cosa no quita la otra, y ella no se ensimisma en su vida de artista y no se aleja de los problemas quemantes de su país, porque lo lleva en el corazón y en las entrañas. Es colombiana, lo será siempre, ¿no? Y entonces ella, que usa sus encantos para convencer a los empresarios de financiar causas nobles, les pidió que abran las chequeras para construir más colegios. Fíjense, Shakira da en el blanco como siempre.
los países son justos, siempre habrá desigualdades. Y está bien que eso ocurra cuando las desigualdades son consecuencia de los méritos. Pero lo que queremos es que los países ofrezcan igualdad de oportunidades a los niños. Que un niño que nace en una familia pobre pueda ir a una escuela más o menos buena, más o menos competitiva con la escuela a la que va el niño que nace en una familia rica. Cuando eso es así, y eso es así, por ejemplo, en Canadá o en los países escandinavos, el que nace pobre no está condenado a hacerlo de por vida, ¿verdad? La gente del sector privado también tiene que poner su granito de arena. Las empresas privadas, en este caso, por ejemplo, hemos conseguido que Costa Cruceros, que es una empresa europea, participe en este proyecto aquí en Cartagena, porque los niños del mundo entero tienen que ser una prioridad para todos, ¿no? Los niños de Cartagena son importantes. Estoy orgullosa porque vamos a tener una nueva institución que podemos estudiar y aprender cosas nuevas. Como muchos niños no tienen colegio y desean tener una oportunidad de estudiar, y nosotros hoy la vamos a conseguir. Gracias a Shakira vamos a tener una nueva oportunidad de estudiar y aprender cosas en inglés y en español. Qué importante que los niños aprendan inglés como segunda lengua en estos tiempos, ¿no? Qué importante que en las escuelas públicas ofrezcan educación de calidad y enseñen a los niños que nacen de familias de pocos recursos el inglés. Esto es muy importante. Bueno, Shakira hace un par de años, o hace un año incluso, yo creo que había muchos médicos que le decían: tú no vas a poder cantar nunca más. Y casi todos los médicos le decían: te tienes que operar, porque tuvo una hemorragia en las cuerdas vocales. Y ella, siguiendo un pálpito, una corazonada, dijo: no, yo no me opero. Qué sabia fue, no hay que dejarse operar. Y de pronto se hizo el milagro, como en los relatos real maravillosos de García Márquez, en los cuales llovían flores, o en los cuales niñas gráciles, translúcidas, levitaban y se elevaban al cielo. Shakira de pronto recuperó la voz y pudo volver a cantar, y cantó magistralmente en el Parque Simón Bolívar de Bogotá ante 20.000 rendidos espectadores. Después de 7 años de no pisar un escenario en Bogotá, Shakira se presentó por fin ante los miles de seguidores que la esperaron por tanto tiempo en la capital del país con su gira El Dorado World Tour. Minutos antes de su presentación, envió un mensaje por sus redes sociales a quienes la aguardaban en el Parque Simón Bolívar. Último show de la gira El Dorado. Gracias a todos mis fans por darme la mejor gira de mi carrera artística. Los quiero muchísimo. Qué grande Shakira, qué grande. Yo no me canso de decirlo, he tenido la suerte de conocerla. Hace mucho que no la veo. Y a pesar de que somos amigos hace más de 20 años, solo la entrevisté una vez. Y luego, la verdad es que no he querido contaminar su vida feliz pidiéndole entrevistas odiosas, ¿no? La veo y la veo tan contenta y con una familia y con 2 hijos bellísimos y digo, no, está demasiado contenta. No la intoxiques con tu melancolía y tus depresiones y tus crisis de identidad. Deja a Shakira en paz con Piqué y los niños. Bueno, pero me conmueve todavía pensar que a Shakira le dijeron: no vas a poder cantar más. La voz no responde, se fue, se apagó. Y es muy improbable, aún operándote, que puedas volver a cantar. Y que de un modo tan irracional, el arte haya derrotado a la ciencia y la cantante prodigiosa que es Shakira, y lo es desde niña, haya podido cantar. Y en su Bogotá, y por supuesto rompió a llorar. Era completamente humano dejarse invadir por la emoción. Con sus más reconocidos éxitos, la barranquillera se desdobló como solo ella lo sabe hacer con sus caderas, pero al momento de una de sus más románticas canciones, Shakira no pudo aguantar el llanto. Las coreografías, acompañadas de un poderoso show de juegos pirotécnicos, complementaron la noche para los más de 20.000 fans que por meses tuvieron muy bien guardada la boleta a la espera de este gran concierto de la colombiana. Que viva 100 años más y que sea desmesuradamente feliz. Shakira, inmortal, la mariposa inmortal. Ya volvemos.
Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos repasando juntos la actualidad. Ayer fue un día muy importante. Los demócratas no pudieron capturar la mayoría del Senado. Trump y los republicanos respiran aliviados. El Trump de Brasil, señor Bolsonaro, de derecha, pero derecha conservadora, ¿no es cierto? Religiosa, militar. Va a ser casi un gobierno cívico-militar el suyo. Imita a Trump también en sus relaciones con Israel y quiere que la embajada se mude de Tel Aviv a Jerusalén. Esto previsiblemente va a irritar mucho a los palestinos. Pero Bolsonaro está dispuesto a mudar la embajada de su país a Jerusalén. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, viajó el martes a Brasilia para iniciar el proceso de transición de gobierno con el presidente Michel Temer. Apenas arribó, el ex capitán del ejército participó de una sesión del Congreso en homenaje a los 30 años de la Constitución de 1988. Al ser invitado a tomar la palabra, proclamó su apego a ese texto aprobado tras el fin de la dictadura militar, de la cual se dice admirador. La democracia tiene un solo norte, el de nuestra Constitución. Bueno, yo creo que en el poder Bolsonaro va a tener que ceñirse al Estado de Derecho y no va a poder subvertirlo o dinamitarlo. Hay gente que dice que es un fascista, que va a destruir la democracia, que va a instaurar una dictadura promilitar. Yo no lo creo. Yo no creo que estos tiempos permitan esos arrestos trasnochados. Y espero que no se le ocurra ni por 3 segundos destruir a la democracia brasileña, ¿no? Bueno, el mundo cada vez habla menos, y es una pena, del cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ordenado, no cabe ninguna duda, por el príncipe saudí Mohammed bin Salman, que a sus precoces 33 años es ya un criminal frío y desalmado, como muchos de la casa de Saud. Su papito, el rey Salmán, haría bien en destituirle, pero no lo va a hacer. Es increíble, ¿no? O sea, dicen, bueno, pero es que pertenecía a los hermanos musulmanes. No estoy seguro de ello. Era un islamista peligroso. No parecía peligroso, era solo un intelectual, columnista de prensa. Y por eso vas a mandar cortarle la cabeza y disolverlo en ácido. Porque era un crítico comedido, era un crítico comedido de la monarquía saudí. Es un horror. La prometida turca del difunto periodista Khashoggi se expresó al respecto también. La prometida del periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, reclamó el viernes que no se haya encontrado el cuerpo del comunicador. Realmente no sé cómo expresarme. Nada ha podido liberarme del dolor, de la atrocidad que experimenté. La razón más importante para eso es porque su cuerpo sigue sin ser hallado. Las declaraciones de la prometida de Khashoggi ocurrieron durante un homenaje en su honor, realizado en Washington, en el que habló a través de videoconferencia. El gobierno turco aseguró que el cuerpo del periodista fue desmembrado para que fuera más fácil disolverlo en ácido en el consulado o en la residencia del cónsul. Varios dirigentes y medios turcos incriminaron al príncipe saudita Mohammed bin Salman. Y nadie romperá relaciones con la monarquía saudí, seguirán vendiéndoles armas. Estados Unidos, Francia, Alemania, todos seguirán haciendo negocios y haciendo la vista gorda. Es una lástima, ¿no? Incluso España, el Reino de España, también ha puesto entre algodones delicadamente, ¿no?, las relaciones con la monarquía saudí, porque hay mucho dinero en juego. En el Parlamento español, el nuevo líder de la derecha del Partido Popular, a quien yo veo con gran simpatía, Pablo Casado, emplazó al precario presidente socialista Pedro Sánchez. Es que no vamos a tolerar que un gobierno como el de Sánchez ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del Reino de España por mandato de los independentistas golpistas como Torra, Puigdemont y todos los que están haciendo esta auténtico atropello a la separación de poderes y a la propia legalidad en España. Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez pisotee el Código Penal, pisotee la separación de poderes y pisotee la dignidad de la democracia española. Estoy con Casado, era claro un congreso del Partido Popular, dije mal, no era el Congreso español, pero era un congreso del Partido Popular.
Aznar lo apoya, Rajoy se ha jubilado, no se mete mucho ya en este berenjenal, pero Casado es un hombre de Aznar, ¿no? Y va a por la presidencia de gobierno. Pedro Sánchez puede darle largas al asunto y ganar tiempo hasta 2020, pero va a tener que convocar elecciones y va a tener que someterse a la voluntad popular y ahí veremos, Porque los aliados de Pedro Sánchez, que son los comunistas de Podemos, los comunistas chavistas de Podemos, y los independentistas catalanes que no creen en la democracia ni en la Constitución españolas, que quieren desmembrarse del Reino de España y fundar una república independiente y que son más pro-chavistas que los de Podemos. Bueno, estos son los aliados del señor Sánchez y entonces Pablo Iglesias, una suerte de nodriza o ama de llaves improbable del presidente Sánchez, le da consejos respecto de sus aliados y le dice, oiga, usted no se confunda, porque claro, Sánchez necesita los votos de Iglesias y de los independentistas catalanes. En estas últimas semanas se han sembrado algunas dudas que hoy aclaramos aquí y creo que eso es bueno. No querría tener que volver a recordarle que pacta sunt servanda. Y le insisto al recordarle que España necesita certezas. Fíjese, señor presidente, la semana pasada usted rompía relaciones con el señor Casado, pero ayer le escuché decirle que le invitaba a negociar los presupuestos. Es legítimo que un gobierno invite a todas las fuerzas políticas a negociar los presupuestos, pero creo que los españoles piden coherencia y después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Muchas gracias. Pero es que ya se equivocó y es un error gravísimo. Sánchez ha elegido a aliados como este muchacho, como los de Podemos, como los independentistas catalanes, que tienen una agenda contra la democracia y la Constitución españolas. Se quieren cargar la democracia española que tanto bien ha traído a ese país, ¿no? Así que Sánchez se ha equivocado de compañeros de ruta, de aliados tan inconvenientes a mi modo de ver. Sánchez tiene que negociar con los demócratas. ¿Quiénes son los demócratas españoles? Los independentistas catalanes, por favor, que aplauden a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Los demócratas son, le guste o no a Pedro Sánchez, Ciudadanos de Rivera y el Partido Popular de Casado. Entre tanto, los eurodiputados fueron a la frontera española con Marruecos, en Melilla, y comprobaron que allí también hay muros oprobiosos, y algunos hasta lloraron. Una delegación de eurodiputados ha visitado la ciudad española de Melilla, donde la presión migratoria es elevada. Han recorrido la valla que separa el territorio de Marruecos. Hace una semana, un migrante perdió la vida al intentar saltarla. Así se ha sentido la jefa de la delegación al visitarla. I felt ashamed and sorry. Me he sentido avergonzada y triste como europea, explica la eurodiputada. Porque no creo que sirva para protegernos, en absoluto. Sirve para alimentar las redes de traficantes que manejan la presión migratoria, las mafias. Bueno, la hija mayor del rey Felipe VI, la princesa Leonor, se estrena muy elegantemente como oradora. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Qué orgullo el de su madre, Leticia. Era periodista de televisión española y ahora es reina de España. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos repasando la actualidad y a veces hay noticias tremendas como esta, ¿no? A un criminal le dieron la pena de muerte y él eligió la silla eléctrica y dijo, quiero morir rockeando. I asked him if he had any last words. He said, let's rock.
He smiled. He was clearly talking to his attorney, or they were communicating, looking at each other. He tapped his hand 3 times, as just waiting nervously, and then they put the sponge over his head as well as the helmet. They put the shroud over his face. At 7:16, the first jolt happened. You could see his body clearly thrust up. When the jolt was over, his body slumped down. And then again, the second jolt, his body thrust up even higher this time, and then sat down. Para un criminal que ha matado personas inocentes, me parece a mí que no es una manera tan mala de morir, porque es una muerte violenta, rápida, ocurre en pocos segundos, ¿no? Al punto que su abogada dice que el criminal estaba de buen humor antes de morir. It was very important to him that today not be a day of sadness for us. He very much wanted a light mood. He was in a light mood every time I saw him, every time I have spoken with him. We had a discussion about what was the last thing he wanted to see, and he said the last thing he wanted to see was me smiling, and so I tried very hard to do that. And we did have the understanding that if I was placing my hand over my heart, that meant I was holding him in my heart. Ese era el criminal que murió achicharrado, calcinado en la silla eléctrica. Vamos a la Argentina. Qué dolor, ¿no? Qué dolor que las cosas en la Argentina no acaban de despegar, la economía sigue en recesión, la inflación avanza galopante, 45% este año. El peso ha ganado un poquito de terreno en los últimos días, pero se ha devaluado muchísimo todo este año. Sin embargo, siempre hay emprendedores en la Argentina. Argentina atraviesa una profunda crisis económica, pero mientras algunos han decidido cerrar sus negocios, otros como Fernando consideran que vale la pena lanzarse en emprendimientos. Con 46 años acaba de inaugurar 2 tiendas de productos naturales, algunos de ellos importados. El primero abrió en 2017 en Mar del Plata, el segundo en julio en un barrio acomodado de la capital. Aunque su negocio se sostiene, no se ha visto exento de lidiar con las fluctuaciones de la moneda, que se ha depreciado 50% desde enero. O sea, cambiar lista de precios es estresante ya de por sí, porque estás todo el tiempo toqueteando precios, lo cual tampoco está bueno de cara al consumidor final, de cara al cliente, porque uno tiene que también ponerse en esa labor de tener que explicarle al cliente que uno no remarca porque quiere. Si no remarco, tengo que cerrar. Entre tanto, Macri y los portavoces de su gobierno, Macri en las encuestas se está midiendo más o menos como la señora Cristina. Esto no es alentador para él. Su reelección en octubre del próximo año está en jaque, ¿eh? Pero Macri está orgulloso porque van a empezar a venderle gas a Chile. Argentina concretó el martes su primer envío de gas natural a Chile, tras más de una década sin entregas. De esta manera se sella una nueva alianza energética entre los dos países, según afirmó el presidente chileno Sebastián Piñera. Después de 12 años, hoy día hemos logrado abrir nuevamente la válvula del gas. Y eso nos va a permitir un suministro de un combustible como es el gas, que sin duda va a traer muchos beneficios a la sociedad chilena. En abril, Piñera y su par argentino Mauricio Macri firmaron un convenio para permitir la libre comercialización, importación, exportación y transporte de gas natural y energía eléctrica entre ambos países. Bueno, yo sigo cruzando los dedos a favor de que la Argentina algún día despegue y genere confianza y reciba inversiones y haya Uber y Amazon y la bolsa de valores crezca. ¿Por qué la Argentina no puede ser como Chile? ¿Por qué la Argentina no puede ser como Perú? Tiene que ser posible, ¿no? Bueno, hay que deshacer ese entuerto, ¿no? Entre tanto, la canciller alemana Angela Merkel, la incombustible señora Merkel, ¿no? Una mujer austera en sonrisas, ¿eh? No le interesa ser carismática. Está en el poder desde 2005, está en su 4º mandato. Pero la gente empieza a cansarse de ella y su influencia comienza a erosionarse, a socavarse. Y ella dice, solo hasta 2021, muchachos. O sea, aguántenme 3 añitos más. Pasan rápido. Merkel no se presentará a la reelección y deja la dirección del partido.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, deja el liderazgo de su partido, Unión Demócrata Cristiana. No se presentará a las elecciones internas en el próximo Congreso de la CDU en diciembre. Por lo tanto, no concurrirá a las elecciones en 2021. Este es su último mandato como canciller. Tras 18 años al frente, la líder del centro derecha alemán da un paso atrás. Merkel ha anunciado una remodelación del gobierno federal tras el descenso de los dos principales partidos que conforman la gran coalición, la CDU y el SPD, en las elecciones regionales de Hesse. Vamos después de la pausa. Bueno, para terminar, les recuerdo que ya está en Amazon y en librerías mi nueva novela titulada Pecho Frío. Toda en clave de humor, y el domingo estaré en la Feria del Libro, 6 en punto de la tarde. Muchas gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana, gracias.